Buen día, queridos alumnos. Esperemos que en esta quinta semana y ya muy cerca de los feriados o congregaciones o celebraciones de Navidad, eh, se siente ese espíritu, pese a que la situación no es muy propicia. Pero bueno, las actividades deben continuar y las responsabilidades, tanto de ustedes como mía, es estar presente en la planificación de esta clase. Bien, apenas tenemos 10 estudiantes, vamos a empezar la clase de todas maneras. La clase de hoy día va a ser bastante breve, bastante corta, esperemos que no sea más allá de 20 minutos, pero no llegaremos a la media hora. Vamos a ver ahora sobre la unidad número 5, sobre la cita bibliográfica, y específicamente sobre los enunciados referidos. Las clases pueden ustedes consultarlas en el canal de YouTube, en la plataforma del Team también tienen todo el material de clases, y también tienen cierta bibliografía para que puedan consultar. Reitero, prácticamente la semana del 22 de diciembre al 2 de enero no habrá clases. De todas maneras, ya les han de oficializar. Más sin embargo, ante eso, pues acudo y más que todo, que estén atentos, puesto que el domingo 10 de enero, 2021, deben entregar las otras 3 tareas. Así que por favor, aprovechen el tiempo, no se confíen, tienen todas las facilidades. Y por un lado sí me preocupa porque el hecho de ser festividades, quizás no trabajen, no se unan o busquen un sinnúmero de inconvenientes en que ustedes podrían excusarse ante ustedes, pero realmente ante la materia no habrá excusas. Tienen que entregar 3 trabajos y eso es algo así como 7.5. Entonces, deben tener mucho cuidado. Muy bien, vamos a ver sobre los enunciados referidos al respecto. Realmente un enunciado referido prácticamente es un discurso, ¿sí? Es un discurso. Ese discurso académico puede ser escrito, sí, es verdad. Necesitamos referenciar porque prácticamente estamos haciendo consultas, estamos revisando información de discursos de otros autores. Esto es enunciado referido, es decir, cuando alguien trae a su discurso las palabras dichas por otro, es decir, cuando a veces decimos normalmente en una conversación y que lógicamente la podemos traducir en un escrito. Y entre esas cosas, por ejemplo, decimos, como lo dijo el profesor, o como lo dijo el compañero, yo estoy de acuerdo por tal o tal situación. Es decir, miren, estoy refiriéndome a lo que otro autor, otra persona lo mencionó. Una de las características, una de las características de este elemento, del enunciado referido, es que nosotros necesitamos ser explícitos y debemos exponerlo. Lógicamente, eso lo podemos hacer de manera verbal o de manera escrita. Y esto busca una objetividad. ¿Qué significa objetividad? Es una precisión. Si hablamos en reunirnos el día martes en la mañana, entonces tenemos que explicar, nos reunimos el día martes 8 de diciembre a las 10 de la mañana. O de manera subjetiva, allí sí podríamos decir, nos reunimos el martes a media mañana. Media mañana no es algo tan preciso. O vamos a ver si nos reunimos el martes en la mañana. Hay que eliminar la subjetividad, intentar ser objetivo. Hay que dar una imagen de tal manera que nosotros vamos eliminando todos esos errores que podemos ir buscando, que podemos ir encontrando dentro de nuestro discurso, dentro de nuestro enunciado, de tal manera que el documento sea más técnico, de mejor calidad, entre otras cosas. Otras naturalezas, características, otros rasgos que identifican al discurso es que hay que dividir entre la voz del enunciador con lo de otros autores, es decir, ver qué es lo de nuestra autoría y qué es de una autoría ajena.
Otras veces, otras voces que pueden ser traídas al texto, es decir, nosotros tenemos que, lógicamente, consultar porque hay una referencia y efectivamente, todo lo que nosotros inventemos, los libros, las publicaciones, sirven de guía para futuros trabajos, sirven de guía para otros autores, y cuya finalidad no es más que complementar, aclarar y profundizar, entre otras cosas. Es decir, estamos aclarando, estamos complementando algo que ya se hizo, estamos aclarando a alguien que algo dijo, o simplemente profundizamos a más detalle lo que otros habían hecho. Eso me da una ayuda fundamental para que mi documento también vaya sirviendo de consulta académica. Por otro lado, el discurso académico permite delegar responsabilidad enunciativa, es decir, si yo copio de alguien, yo soy responsable de que debo enunciarlo. Debo tomar la distancia y no hacerme cargo de enunciado, es decir, no puedo apropiarme de investigaciones ajenas. Es decir, se trata de que nosotros tenemos que citar textualmente de manera directa o de manera indirecta, que ya lo hemos visto en clases anteriores. O sea, nos guste o no nos guste, tenemos que hacerlo. En cuanto al estilo directo, es cuando citamos textualmente, es decir, un copia y pega a imagen y semejanza de lo que puso otro autor. Y eso la incluimos en nuestro trabajo. Y en este momento, nosotros ya le estamos poniendo nuestra propia marca porque estamos cogiendo lo de otro autor más lo de nosotros, estamos generando otro producto. ¿Sí? Pasa a ser independiente, pero estamos citando de dónde estamos investigando. Por lo tanto, el discurso directo reproduce las palabras, las repite de manera textual, como una fotografía. ¿Sí? Como una fotografía. Hay que dar fidelidad al documento con las palabras de otros y para eso debemos utilizar la cita textual entre comillas. Es decir, cuando copiamos íntegramente lo de otro autor, hay que ponerla entre comillas. Normalmente se recomienda que las citas sean breves, con un máximo de hasta 40 palabras. Bien, esto no es invento mío, no es una situación de que el profesor Basurto quiere que las cosas sean así. Esto ya está determinado en las normas APA. ¿Por qué también justifico de que sean 40 palabras? Porque en 40 palabras debemos nosotros fundamentar de manera práctica, de manera entendible y fácil de comprender lo que estamos queriendo comunicar a través de un discurso explícito, a través de un discurso escrito o a través de un discurso de manera verbal. Bien, ejemplo. En este caso, nosotros citamos el autor Sabino, de la obra del año de 1996, copiado de la página 20, define el artículo científico como, y miren, ponemos entre comillas, es decir, yo estoy copiando lo que el señor dijo, es decir, estoy repitiendo como el loro. Las normas APA siempre van evolucionando las ediciones, actualmente tenemos la 7ª, las variaciones que se hacen es mínimo, ¿no? Pero sí hay cambios sustanciales con darnos más facilidades. Bien. Otra manera también, miren, tenemos esta primera cita, vamos a comparar con la segunda. Sí, mire, ve, al inicio, si nosotros ponemos al inicio, el apellido debe estar fuera del paréntesis y solamente el año y página dentro del paréntesis. Si lo ponemos al final, la misma cita textual, un artículo científico puede ser definido como, en cambio, si va al final, todo ponemos entre paréntesis. Esas son las dos diferencias de cómo podemos citar lo uno y cómo podemos citar lo otro. Se recomienda que en los documentos que ustedes están trabajando o trabajarían a futuro, en cualquiera que este sea, o la tesis, combinen las dos formas de cita. Es decir, en unas ocasiones, en un párrafo poner, de esta forma, apellido fuera el paréntesis, al inicio o al final, todo entre paréntesis. Hay muchas veces que solamente utilizan la primera o solo utilizan la segunda y se vuelve como muy monótono. Entonces, se recomienda hacer un mix de las citas bibliográficas. Bien.
En cuanto al estilo directo, dice que es un procedimiento textual de manera íntegra y además aparece el contenido en una sola fuente de enunciación. Y para esto dice que consiste en reformular la palabra del otro y expresarla en forma más sintética con nuestras palabras. En este sentido, la diferencia con estilo directo o indirecto es importante establecerlas. Es decir, nosotros podríamos tener un discurso citado o un discurso citante. Veamos las situaciones. Citado es cuando ya alguien lo citó y nosotros lo estamos volviendo a repetir, reafirmando lo que él consultó. Y el discurso citante es cuando nosotros por primera vez lo queremos citar a ese autor sin mencionar que ha buscado consulta de otros autores. Bien. En este caso, la diferencia del estilo directo dice que las distintas fuentes citadas mantienen su autonomía y se presentan con sus propias marcas e índices, es decir, cuando hacemos el copy-pega de manera textual. El indirecto, en cambio, reduce su óptica, manifiesta como una interpretación del discurso, es decir, aquí lo ponemos el copy-pega y acá lo parafraseamos o ponemos un resumen de lo que nosotros entendemos de lo que dice ese autor. Miren las dos diferencias. Igualito al autor copy-pega y diferente al autor con una interpretación cambiándole de palabras. Esto se llama el parafraseo. Es importante también establecer o tener claro lo que son las marcas lingüísticas. Pues bien, las marcas lingüísticas, en este sentido, también me ayudan a ir diferenciando, me ayudan a ir buscando una interacción más importante dentro de mi documento académico. Bien. Dice que los enunciados referidos son introducidos, es decir, nosotros tenemos que incluirlos en el documento. ¿Sí? En este caso, podríamos tener verbos introductores, como por ejemplo, decir, afirmar, sostener. ¿Sí? Para estilos directos e indirectos, normalmente este uso es importante. Bien. Sin embargo, también podríamos utilizar de acuerdo con, al decir de, según tal autor, entre otras palabras, como sostiene, tal, como afirma, en la misma línea, en palabras de, etcétera, etcétera. Es decir, esto yo lo traduzco prácticamente en esto, pero lo tengo que hacer con una redacción continua. Bien. Dice que cada uno ofrece un matiz diferente, un significado diferente, de tal forma que tampoco nos salgamos del contexto, y también la elección del verbo refuerza la idea que el otro autor está queriendo transmitir. Para esto, pues también es importante buscar otros giros utilizados para introducir la voz de otro, es decir, otras expresiones tales como se dice, según, parece, al parecer, etc. Estos verbos se los llaman verbos introductores o expresiones para introducir enunciados referidos y pueden colocarse antes, después o en medio de las palabras citadas. Entonces, nosotros allí vamos viendo y eso se conoce como marca lingüística. ¿Cómo vamos a manejar las citas? El manejo de las citas realmente es bastante importante de sobremanera porque estamos nosotros referenciando, citando al otro autor. ¿Sí? Para esto, si queremos que esa cita sea adecuada y eficiente, entonces nosotros debemos tener mucha sensibilidad y práctica. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser muy cuidadosos en ver lo que vamos a poner. Segundo, debe hacerse una práctica de que no solamente ver lo que se va a poner o copiar y pegar, sino también citarlo. ¿Sí? Cuando en un documento tiene muy pocas citas, de verdad, la comprobación de su documento es bien pobre. Es decir, uno dice, bueno, tiene un documento de 100 páginas y apenas citado 2 autores, o en la bibliografía encontramos 2, 3 libros. Eso indica que es un documento mal llevado técnicamente. También nosotros, o sea, el extremo también es malo. Si ponemos demasiadas citas y demasiado detalladas, también hacen que nosotros nos demoremos más en la consulta, en la lectura del autor, en general es un tamaño injustificado del tamaño, ¿sí? Del trabajo, perdón. Es decir, ni mucho ni poco. Debo buscar un equilibrio. No hay una regla que indica cuántas
Sí, no hay una regla que indica cuántas. Hay unas instituciones, unas revistas que indican, dicen, mínimo debe tener 12, 15, 20 bibliografías y que esas bibliografías de esos autores sean de los últimos 10 años. Sí, pero, perdón. Entonces, es aceptable entre 10 y 20, es aceptable. Sí, lógicamente en un trabajo investigativo, en este caso, de lo que ustedes puedan ya ir buscando cierta información. Todo esto me va a dar la idea de que yo estoy reproduciendo de manera idéntica el original, es decir, nosotros creamos un efecto de veracidad, es decir, estamos nosotros ahora sí justificando de que, bueno, ya lo consultó en varias personas. Ese efecto de credibilidad, en cambio, agilita la lectura. Debo tener todas las citas, no debe escaparse ninguna. Si tengo 20 citas, debo tener 20 bibliografías. No más ni menos. Es decir, deben estar igualitas las citas con la cantidad de bibliografía. Deberán referenciarse mediante cualquier sistema para evitar en lo que ya hemos venido hablando, el plagio. Bien, es decir, nosotros debemos utilizar el estilo directo y de cita textual. De esa manera es el manejo de las citas. Bien. Y para finalizar, vamos a hablar ahora de las citas excesivas. Sí. Normalmente, cuando recién estamos empezando a escribir, cuando recién estamos iniciando en este campo de querer introducir trabajos ya con un toque técnico investigativo, eso sucede cuando somos novatos, ¿sí? En ese momento, pues a veces citamos de manera excesiva o lo contrario, o no citan mucho. Y generalmente cuando hacen demasiadas citas, tratan de impresionar al profesor o al lector, tratando de demostrar que dominan el tema. Bien. Dice, son comunes estos errores en las monografías, artículos derivados de tesis, entre otras cosas, como también a veces acostumbramos a citar sin restricciones, porque realmente no hay una norma que diga 20, 30, 50, 2, 5, 8, no hay. Y por eso nos desbandamos. En otras palabras, en un artículo científico hay que ser conciso y ahorrar tiempo al lector y producir un texto claro. ¿Sí? Por ejemplo, se me viene a la mente en este instante, a veces pregunta el estudiante, ¿y cuál es la extensión? ¿Cuántas páginas debe tener mi tesis? Realmente en la facultad se exige entre 80 y 120, bien, a nivel de ingenierías. Pero hay tesis de grados doctorales, hay tesis doctorales que las han hecho en 10 páginas, 15 páginas, 30 páginas. Sí, no es la cantidad, sino la calidad. Sino la calidad. ¿Cuáles recomendaciones debemos tener presentes? Cuando se utiliza varias citas, debemos utilizar las más recientes y las más importantes. No citar información publicada en revistas locales o de escasa circulación. Realmente es una información no muy confiable, en otras palabras, mala. No respaldes a lo que toda la audiencia conoce. Es decir, si ya es algo conocido, ya ni lo mencione. Bien. Entonces, queridos alumnos, esto es lo que teníamos preparado para la clase de hoy. Estamos con la planificación muy bien. Esperamos que de una manera sencilla lo que se les ha explicado, lo que se les ha compartido, los vayan aplicando. Realmente suena como un poco aburrido, pero realmente es una situación que me ayuda y que conlleva a mejorar cada vez sus trabajos. Y la idea de esto es que ya dentro de poco, cuando estén en octavo, ustedes los pongan en práctica con mucha más razón, con mucha más responsabilidad cuando realicen su trabajo de titulación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, puede hacerlo. Estamos prestos para escucharlos. ¿No hay preguntas? ¿Está claro todo?
Jóvenes, respondan. ¿No hay preguntas? Ingeniero, hay una pregunta en el chat. En el chat. Ah, ya la vi. No me aparecía la referencia. Gracias. Ya. A ver, buena pregunta, Jember. Eh, veamos lo positivo o veamos el sí. Puedo citar las veces que sean necesarias. ¿Sí? Lo negativo es que si tú citas un mismo libro en todo el trabajo, en cambio te refleja un trabajo que no es de buena calidad, porque solo has consultado un solo libro. ¿Sí? Entonces, es recomendable que trates de citar o trates de buscar consultas mínimo en 10 libros, mínimo, entre 10 y 20 libros. ¿Ya? Pero un mismo libro lo puedes citar varias veces. Dependiendo del tema también, dependiendo del tema, es decir, a la final ese libro es muy bueno, es un bestseller, es lo máximo en esa temática, entonces tú sí lo puedes referenciar, pero recomendaría que sea entre 3 y 5 veces, no más. Y 5 es hasta mucho, pero tratar de no llegar a más de eso. ¿Sí? ¿De acuerdo, Jenber? Bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bien, parece que no hay nadie más. Se les agradece la presencia, queridos alumnos. Las clases dentro de breve, en el transcurso del día, más tardar al final del día, estará subiendo la clase de hoy en el canal de YouTube. Igual el material ya lo tienen ustedes en la plataforma del Teams. De mi parte, gracias, que tengan un buen día, un abrazo, hasta pronto. Nos vemos el día miércoles. Chao, chao.